tumores malignos. Pero es bueno que ustedes sepan que todo tumor benigno de riñón camina a la malignidad. Por eso es que cuando nosotros encontramos en una placa tomográfica, en una ecografía, un tumor de riñón, nosotros no sabemos si es benigno o maligno. Entonces, y hasta ahora está contraindicada la biopsia de todo tumor renal. ¿Entienden? Pero van a ver cuando vayamos avanzando, cómo ya los conceptos están queriendo de a poco ir cambiando de acuerdo al tratamiento que se ha instituido para cierto tipo de tumores. Entonces, dentro de los tumores benignos tenemos el adenoma, el leucocitoma, el angiolipoma, el linfoma, el hemangioma y este tumorcito, apréndanselo de memoria. El tumor de células yuxtaglomerulares, que es un tumor que causa hipertensión maligna y solo se cura con la nefrectomía. Dentro de los aspectos generales del adenoma renal, seguimos con tumores benignos, es una lesión benigna del parénquima más común, menos de 3 centímetros de diámetro. Son pequeños, son glandulares y se encuentran bien diferenciados a nivel de la corteza renal y la mayoría son asintomáticos. ¿Por qué? Porque son generalmente hallazgos radiológicos o ecográficos que el paciente va por alguna u otra patología. Por decir, cólico biliar o tiene algún problema de dolor de ovario, alguna mujer, el hombre tiene un cólico biliar, como quiera, va al ecografista y el ecografista detecta una masa tumoral en uno de los riñones. Entonces, de acuerdo al concepto y a lo que manejamos los urólogos, toda masa tumoral debe ser retirada del riñón. Entonces, tenemos el oncocytoma renal, que es un tumor benigno, corresponde al 3 a 5% de los tumores renales, ocurre en diferentes órganos. Presenta un color nacarado y esto es importante. Se presenta en forma de estrellas, son solitarios y unilaterales. No penetran, fíjense, en pelvis y presentan cápsula renal o grasa perineal. Son grandes células epiteliales con un citoplasma eosinófilo finamente granular. El diagnóstico principalmente es patológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de oncocitoma o tumor benigno lo da el patólogo. El urólogo lo único que hace es extirpar esa masa tumoral, porque les reitero, todo tumor benigno camina a la malignidad, por lo tanto, tenemos que retirarlo, sí o sí. El angiomiolipoma renal son lesiones no encapsuladas unilaterales de color amarillo y produce una protuberancia lisa irregular. Vamos a ver, tengo un sinfín de piezas quirúrgicas de tumores. Entonces, el día sábado que nos juntemos vamos a ver cualquier cantidad de piezas de cáncer de riñón. Está asociada a la esclerosis tuberosa y entre un 45-80% son bilaterales. Pueden extender la grasa perirenal y involucran grados linfáticos regionales y otros órganos. ¿Qué quiere decir esto, joven? El cáncer renal siempre avanza por contigüidad, quiere decir a los tejidos vecinos. ¿Entienden? Y ustedes saben que al riñón lo sostiene la grasa perirenal y por fuera de la grasa perirenal está la fascia de Gerot, es una fascia gruesa. Nosotros difícilmente con el dedo podemos rasgar, realmente lo agarramos con una pinza, un tijeretazo y eso recién podemos nosotros llegar hacia el riñón. Por lo tanto, el cáncer renal se va extendiendo a la grasa perirenal o va creciendo hacia el parénquima renal. ¿Y cuándo se va a hacer manifiesto ese cáncer renal? Cuando entre en contacto con la vía excretora, puede ser el riñón. Tenemos el riñón propiamente dicho y tenemos el cáliz, ¿no es cierto? El cáliz infundíbulo y la pelvis. El cáncer puede seguir creciendo, pero ¿cuándo se va a manifestar? Cuando el cáncer entre en contacto con la cápsula renal, ahí recién el paciente va a presentar una hematuria macroscópica silenciosa. Y ustedes saben que toda hematuria macroscópica silenciosa es sinónimo de cáncer renal mientras no se demuestre lo contrario.
Y la verdad que orinar sangre debe ser escalofriante a cualquier paciente, ya sea hombre o mujer. Tenemos el angiomiolipoma renal. Tiene 3 componentes histológicos. Fíjense, células grasas, músculo liso y vasos sanguíneos. Ustedes tienen que saber, jóvenes, toda masa tumoral, toda masa por algo es un tumor, es un cáncer, siempre presenta una neovascularización. Aparecen nuevas venas, nuevos vasos que se van desarrollando y eso va creciendo. Entonces, esa neovascularización que se va haciendo más manifiesta en la masa tumoral, en el momento que se abre a la vía excretora, o sea, al cáliz o al infundíbulo, comienza la hematuria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Siempre a través de una ecografía o una tomografía. Tumores mayores a 4 centímetros deben someterse a cirugía renal conservadora o embolización arterial. ¿Qué quiere decir esto? El riñón es así, ¿no es cierto? Todo tumor que se localiza en los polos, ya sea polo superior o polo inferior, facilita su localización periférica, o sea, en el polo polar superior e inferior, facilita la extirpación y la conservación del riñón. Antes había el concepto de que nosotros sacamos un riñón y no hay ningún problema, ustedes van a vivir sin ningún problema, con un solo riñón, hasta viejos, y no van a tener ningún problema. Totalmente falso, ese concepto ya cambió. Se ha demostrado que si te saca un riñón a ustedes en este momento, que son jovencitos, cuando sean mayores van a crear problemas. ¿Por qué? Porque un solo órgano, un solo riñón, no es lo mismo que tener ustedes 2 riñones. Antes existía el concepto y nosotros decíamos, pero se ha demostrado que no es así. Los nuevos estudios indican y nos dicen que debemos de conservar lo máximo que podamos ambos riñones. Por lo tanto, las intervenciones quirúrgicas ya se tienden a ser mucho más conservadoras. ¿Entienden? Y de ahí están apareciendo nuevos conceptos. Si les dije al comenzar que está contraindicado hacer una biopsia de riñón ante todo tumor para saber si es benigno o maligno, no podemos, para nosotros está contraindicado. Pero van a ver dentro de las nuevos esquemas de tratamiento, ya se realiza la cirugía laparoscópica y entramos nosotros a hacer nefrectomías polares y hoy en día ya prácticamente se hace la tumorectomía. En otros países como en el Brasil, en Argentina, en Chile, ya tienen el robot, el Da Vinci. Hay primera, segunda y tercera generación de Da Vinci. Entonces, el Da Vinci es un robot que ustedes manejan de afuera y tienen ustedes una imagen en 3D del paciente. Quiere decir que yo no veo a esta señorita de frente, pero sé todo lo que hay en la parte posterior. Y con el robot prácticamente nosotros hacemos cortes al mínimo y prácticamente no existen complicaciones, aparentemente. Pero lógicamente no piensen que cualquiera va a entrar a manejar un robot. Eso exige una curva de aprendizaje. El cirujano, no piensen que yo salí del Brasil y ¡pam! Falso. Hice la especialidad y a medida que los años van pasando, bendito sea Dios, entré al Hospital San Juan de Dios, donde vemos cualquier cantidad de pacientes de todo tipo de cirugía urológica. Entonces, a medida que van pasando los años, uno va adquiriendo mayor experiencia. Es la experiencia la que hace al cirujano. Es eso. Entonces, no crean que uno sale y lucha y capo de todo, mentira. No es así. Ya en todo exige una curva de aprendizaje. Y más aún, hoy en día con las nuevas tendencias quirúrgicas, entonces por supuesto que se cuenta con mayor cantidad de aparatos para hacer cirugías mínimamente invasivas.
Entonces, ya no piensan ellos como nosotros pensamos. En ir a hacer una nefrectomía directamente, no. Hacen la tumorectomía dejando 1 centímetro entre el tejido tumoral y el tejido sano. Y ustedes dirán, y ahí viene la pregunta, entonces si hacen las tumorectomías, ¿por qué nos impiden a nosotros hacer una biopsia? Si al sacar un tumor, nosotros, imagínense si es canceroso, nosotros al entrar ya por vía laparoscópica y al sacar el riñón, estamos sembrando el camino de células neoplásicas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, seguramente ya estos conceptos para el año, o de aquí a 2 años, no lo sé, van a ir cambiando. Yo ya tenga que decirle a ustedes, sí se puede hacer biopsia de tumores renales, pero en este momento no nos han liberado todavía. Ya viene el Congreso de Urología y veremos qué cosas nuevas vamos a ir a aprender allá. Aquí está el famoso tumor de células yuxtaglomerulares. Les decía que ustedes, esto apréndanselo, este nombrecito. Causa hipertensión maligna por un hiperaldosteronismo secundario grave que solo se cura con la cirugía, o sea, con la extirpación del tumor. Es frecuente en mujeres de 20 a 30 años y se origina de los pericitos de las arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular y contiene gránulos secretorios de renina. Ustedes acuérdense del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La renina habla de los pericitos de las arteriolas aferentes. Entonces, la renina se mide a nivel de la arteria renal, mis queridos amigos. Entonces, por eso les decía a ustedes, no sé si se acuerdan, que difícil que uno de ustedes, jóvenes, que este joven me diga, tengo hipertensión arterial. Yo tengo que pensar que tiene que ser algún problema vascular en este joven. Y mido los 2 riñones. Si veo una diferencia importante entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, vamos a suponer que el izquierdo es mucho más pequeño que el lado derecho, el izquierdo, entonces yo sí estoy seguro de que su origen de esa hipertensión de este joven es renal. ¿Por qué? Por la disminución de la luz de la arteria renal, porque es de ahí donde se origina, fíjense, arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular. Entonces tiene mucho que ver ese sistema renina, angiotensina y aldosterona, que tiene también que ver relación pulmonar, la parte pulmonar, cuando nosotros hablamos del esquema y el porqué de la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta esto para que ustedes estudien y sepan exactamente el porqué de la hipertensión arterial. Es un tema apasionante, bonito, que ustedes ya son jóvenes y eso con seguridad, cuando hagan internado les van a preguntar. Entonces, lean. Los tumores sólidos malignos. Tenemos los carcinomas de células renales, tenemos el tumor de Wilson nefroblastoma, que es muy frecuente en niños, y el sarcoma renal. Luego tenemos las metástasis o tumores renales secundarios. El adenocarcinoma renal, también llamado hipernefroma, tumor de Graves, carcinoma de células claras o carcinoma alveolar. Eso, sáquenle una fotito, jóvenes, a toda esta parte. Yo puedo preguntarles a ustedes cuáles son las características del carcinoma de células claras o carcinoma alveolar. Con cualquiera de estos nombres yo puedo preguntarles. Ustedes tienen que saber que me estoy refiriendo al cáncer renal, ¿cierto? Corresponde al 2,8% de cáncer del adulto y corresponde al 85% de células de cánceres malignos. Es frecuente entre la quinta y sexta década de la vida y tiene una relación entre el hombre y la mujer de 2 a 1, generalmente en hombres afroamericanos. ¿Y cuál es la etiología? El cigarrillo, la exposición de asbesto, solventes, cadmio, y también tiene mucho que ver con la manipulación de sustancias químicas jóvenes. O sea, hoy en día el cáncer tanto de vejiga, cuando hablemos de cáncer de vejiga, también vamos a hablar de que tiene mucho que ver con la
relación con estos venenos que se manejan para los agricultores, ¿no es cierto?, para matar los bichos, que comprometen las plantaciones. Entonces, todas esas personas que están en contacto, no les digo que sí o sí van a tener cáncer de riñón o de vejiga, no, pero tienen esa alta probabilidad de desarrollar. Ahora, el hábito del cigarrillo sí tiene mucho que ver. Veo que de aquí alguien fuma de acá o no. Bien, entonces, se ha visto, cuando vamos a hablar de esto, de que el cigarrillo, en su composición, tiene la alfa y la beta naftilamina. Y esa alfa y beta naftilamina que es un producto químico que es introducido para el tratamiento del tabaco, es esa prácticamente la causa del origen del cáncer, tanto en vejiga como en el riñón. Pero ustedes pensarán y van a ver, les voy a contar, el abuelo de mi mujer murió de 94 años, el viejo, con su charuto. Él, en el Beni, él cultivaba tabaco, él se hacía con hojas de tabaco pura, natural, y el viejo fumaba tabaco, hojas de tabaco natural. 94 años, eso quiere decir que no le estoy diciendo que vayan a agarrar tabaco y échenle al tabaco y van a vivir igual que el abuelo de mi mujer, no, sino que cuando se manipulan productos químicos, ahí comienza prácticamente a haber los problemas, ¿cierto? Entonces, él murió por otro problema, no murió por problemas respiratorios. Y ahí yo saco la conclusión de que si él se hacía sus cigarros, porque él cultivaba su tabaco, y él se hacía sus charutos, pues, ¿no? Y el viejo le echaba sus cigarros sin pena y sin problema, y todos los días, y nunca tuvo ningún problema. Pero, ya saben, en medicina, nada 2 más 2 es 4. Sigamos. Otras formas hereditarias de causa de este riñón o de este cáncer renal. Tenemos la enfermedad de Borki-Perlandau y el carcinoma papilar hereditario. Tenemos la enfermedad quística adquirida de los riñones sometidos a las hemodiálisis. Todo paciente sometido a hemodiálisis, jóvenes, tiene este problema, que puede derivar tranquilamente en un cáncer. No le estoy diciendo que es absoluto, sino que son todos estudios nos dan la probabilidad, no nos dicen esta es la causa exclusiva por la cual no, sino existen muchas probabilidades por los estudios que se hacen, son levantamientos estadísticos que hacen los investigadores, ¿no es cierto? Y dentro de la patogénesis del carcinoma renal, o sea, del cáncer renal, son tumores vasculares, hay una neovascularización que se disemina por invasión directa, es lo que les digo, va creciendo por continuidad. Yo crezco, abrazo a estas dos señoritas, las convierto en células cancerosas y voy creciendo, atacando a las vecinas y aumentando la neovascularización. Por eso es que son sangrantes este tipo de tumores. El sitio más común de las metástasis a distancia son, esto también saquen una fotito, pulmón, huesos, hígado, suprarrenal, ganglios ipsilaterales, cerebro, riñón, cuadrilateral y tejido celular subcutáneo. Entonces prácticamente va creciendo y enviando metástasis a distancia, ¿no es cierto? Dentro de la estadificación se requiere hacer una historia completa, examen físico completo, exámenes de sangre, hemograma, glicemia, urea, creatinina, coagulación sanguínea, protrombina, etc. Radiografía de tórax, tomografía abdominal y prácticamente se puede hacer una exploración por radionúclidos. Jóvenes, resumiendo, hay que hacer un buen hemograma y el mejor estudio, cuando ustedes ven un cáncer, un tumor, hoy en día es la urotomografía, la urotac. ¿Existe la tomografía? Sí, pero la urotac es el mejor estudio, cuales ustedes ya saben ¿alguien sabe en qué consiste la urotac? Hemos hablado ya de esto, ¿no
es cierto? Utilizar un medio de contraste, ya sea ascendente o descendente, para poder observarlo en la tomografía, solo el riñón y sus vías aferentes, uréteres y... Caliente, 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 caliente. A ver, de mi amigo. ¿Cuál es la tomografía y la urotomografía? La tomografía nos hace cortes, como mostraré los cortes sagittales, ¿no es cierto? Y van yendo de abajo hasta arriba, todo el abdomen. Y, lógicamente, viene la tomografía, y la gracia, lo bonito de la tomografía es que si yo veo que hay un espacio muy amplio entre placa y placa, yo le digo, necesito esta parte que me la haga más al borde, en vez de que los cortes sean de medio centímetro, hacérmela de 2 milímetros, y está todo archivado del tomógrafo y me da una imagen que yo necesito. En cambio, la urotomografía me hace los mismos cortes y me hacen cortes de adelante para atrás, o sea, no escapa absolutamente nada al órgano que yo quiero estudiar. En este caso, los urólogos es muy importante la urotomografía abdominal. ¿Por qué? Porque dentro de los riñones no están dentro del abdomen, están en el retroperitoneo, pero nos muestran prácticamente todo el hígado, la relación con el hígado, con los intestinos, que es muy importante para nosotros cuando tomemos la conducta quirúrgica, ¿cierto? Fíjense, aquí tenemos la clasificación de los tumores, la estratificación, ¿no? Aquí tenemos un tumor de menos de 7 centímetros que está dentro del parénquima renal. Tumor de más de 7 centímetros que compromete, que ya está fuera del riñón. Aquí, estadio 3, prácticamente el tumor ya compromete la fascia de Gerota, ya está comprometida la fascia de Gerota, y fíjense, ya compromete los ganglios que están en la vena y en la arteria, ¿cierto? Y el estadio 4, prácticamente el cáncer ya tomó todo el riñón, los ganglios que están a nivel, todo el pedículo vascular del riñón, y ya envía metástasis a distancia. Esto, grosso modo, prácticamente, esto es lo que me interesa que ustedes se lo aprendan. Prácticamente no les voy a preguntar yo en detalle, pero sí puedo preguntarles el estadio 1, el estadio 2, 3 y 4, y aquí está la figurita para que ustedes tengan una mejor orientación, ¿ya? ¿Cómo es la clínica? La triada clásica, ahí, la hematuria macroscópica, prácticamente hoy en día es muy rara vez. Generalmente esto lo vemos en gente que viene del campo. Diferente es que haya una gente aquí de la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy en día, jóvenes, por cualquier motivo, cualquiera de nosotros, cualquier cristiano se hace una ecografía abdominal. Y ahí lo detectan al cáncer antes de que ese cáncer entre en comunicación con la vía excretora, o sea, antes de que exista la hematuria macroscópica. Hoy en día ya esa triada característica de masa tumoral palpable, vemos sí, alguna vez, claro que lo vemos, claro que lo vemos, pero poco a poco ya nosotros con los estudios modernos y como les reitero, por cualquier motivo ustedes hacen una ecografía, el ecógrafo prácticamente siempre van a ver el informe del ecografista donde muestra los riñones, ¿cierto? Entonces ellos nos ayudan a detectar tempranamente este tipo de riñón, este tipo de tumores. Hay hematuria, disnea, tos, dolor óseo, son signos típicos de metástasis. En el examen físico, acuérdense, el varicocele del lado derecho. ¿Se acuerdan ustedes que también les envié una imagen de un paciente que está ya prácticamente antes de que yo lo opere y le tomé una fotografía del testículo derecho, porque cuando hablábamos de varicocele les dije que es frecuente el varicocele en el lado izquierdo por una alteración en la desembocadura de la vena espermática que desemboca en la vena renal. Hace un ángulo recto, y ese ángulo recto es el que prácticamente dificulta el retorno venoso en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho
es muy raro, a no ser, si es un varicocele del lado derecho, generalmente se acompaña de un tumor hepático, de un tumor renal que comprima el sistema de la vena cava, el retorno venoso. ¿Se acuerdan que les dije? Y por eso les envío a ustedes, dígame. Claro, joven, puede. Por eso, jóvenes, yo agarré, les envié esa fotografía de ese varicocele del lado derecho, porque es muy raro. Y ahí está demostrada en esa imagen, en esa fotografía que les envié, el paciente está en esta posición del cúbito lateral y se observa claramente la masa tumoral en el riñón derecho. Se ve. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O no van a decir que no la vieron. La vieron, ¿no es cierto? Entonces, y ahí le saqué de cerquinha ese bruto varicocele en el lado derecho de ese paciente. Bien, aquí está el examen, el varicocele del lado derecho. El síndrome paraneoplásico. A ver, ¿qué es un síndrome? A ver, ¿quién me dice que es un síndrome? Un conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad. Que acompaña a una enfermedad, ¿no es cierto? Cuando hay cáncer renal, mis queridos amigos, hablamos de una hipertensión arterial. Entonces, esa hipertensión arterial se cree que la neovascularización que presenta es la causa de la hipertensión arterial. Ya está acompañando esta patología. Puede haber una eritrocitosis. ¿Qué es la eritrocitosis? Los agarré. Un aumento de los glóbulos rojos. Un aumento de los glóbulos rojos. A ver, vamos a hablar un poquito aquí. ¿Por qué aumentan los glóbulos rojos? ¿Dónde hemos visto que aumentan los glóbulos rojos? En las alturas, allá en el collao, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por aumento de la hormona eritropoyetina que estimula la producción de eritrocitos. ¿Para qué? Para que compense la falta de oxígeno. Porque el eritrocito es el que transporta el oxígeno. Entonces, allá arriba son poliglobúlicos. Aquí tenemos 4.500.000, término medio, ¿cierto? Allá tienen 6 millones, 7 millones de eritrocitos. Por eso ustedes cuando vayan al collao alguna vez van a ver y tienen la boca media morada y tienen la nariz media colorada. Y se van a fijar en el lóbulo de la nariz alguna parte media cianótica en las personas mayores. Hay que ser un poquito observador. Vayan y vean. Por eso es que dentro del tratamiento que se le hace a los hiperglobúlicos que en el occidente, le dicen, anda a vivir, anda a trasladarte a Santa Cruz, ahí te vas a curar. Bajan al llano, entonces prácticamente, fisiológicamente ya no necesitan tanto eritrocito y disminuye la cantidad de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos demasiado oxígeno para vivir tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es uno de los tratamientos. Y si no bajan de las alturas, el tratamiento, ¿saben cuáles son? Las famosas sangrías. Se sacan sangre, medio litro de sangre, ¿para qué? Para que disminuya la cantidad de eritrocitos y los puede estar tranquilos. Pero ese retiro de medio litro de sangre, si piensan un poquito, es un estímulo. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina se produce ¿dónde? En el riñón. Y al quitar medio litro de sangre, está pidiéndole al riñón, oye, necesito producir más, y estimula más rápidamente la reposición de ese eritrocito, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de cáncer renal, mis queridos jóvenes, no se sabe si ese tumor que está creciendo en el riñón está comprimiendo al tejido sano para que ese tejido sano estimule la mayor producción de eritropoyetina, o es que ese tumor es el que está produciendo mayor cantidad de eritropoyetina y como consecuencia aumenta la cantidad de eritrocitos, o sea, la eritrocitosis. Aquí en el llano puede suceder, ya no vamos a estar hablando de las alturas, sino
de un cáncer de riñón. Tenemos la hipercalcemia. La hipercalcemia puede aumentar, claro, puede semejar. Ustedes saben que la paratormona, la que estimula la producción del calcio, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer renal puede semejar esa hormona que aumente la producción de calcio y semejar y presentar una hipercalcemia, que cuando nosotros operamos el cáncer renal, prácticamente todas estas sintomatologías paraneoplásticas deberían desaparecer. Pero si yo opero el cáncer y no desaparece la eritrocitosis en esta señorita, o no desaparece la hipertensión, o no desaparece la hipercalcemia, entonces quiere decir que ese cáncer ya es metastásico. Interesante, ¿no es cierto? Ya. Pero hay una alteración que quiero que la noten, que se presenta a nivel del hígado, que es la hiperbilirrubinemia, aumento de tiempo de protrombina, aumento de fosfatasa alcalina, y la hipergamaglobulinemia. Hipergamaglobulinemia. Esos 4 síntomas me lo tienen bien aprendido. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué va a haber en el laboratorio en un cáncer de riñón? Por supuesto que va a haber una anemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el sangrado profuso que presenta ese riñón, y van sangrando y sangrando, hematuria y hematuria, por supuesto que entran en anemia el paciente. Por eso es que muchas veces los urólogos operamos un cáncer de riñón no necesariamente para curar al paciente. De ahí es el concepto que siempre les repito: todo acto quirúrgico tiene que tender a mejorar la calidad de vida del enfermo, no siempre a ser curativo. ¿Por qué? Porque si este joven tiene cáncer de riñón, primero, tanta hematuria macroscópica, agarra a la cuñada, a la hermana, al hermano, a la sobrina, y van transfusión, acabó con la familia. Pide sangre a los vecinos, va pidiendo. Bueno, mucha gente es reacia a dar su sangre. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo está entrando en anemia. ¿Por qué? Porque está presentando hematuria macroscópica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cirujanos? Extirpamos el tumor para que este paciente, si hay biometástasis, bien, ya no va a tener hematuria macroscópica, pero posiblemente ya no lo cure. Solamente mejore su calidad de vida hasta el momento que Diosito Santo diga, ¿no es cierto? Ahora, bueno, va como adelantito, ya que estamos hablando de la nefrectomía. La nefrectomía radical en el cáncer de riñón es la única o el único tratamiento curativo, porque no existen hasta el momento, jóvenes, vamos a ver en el tratamiento, no hay la interleuquina 1, el interferón, no hay la radioterapia, no hay la quimioterapia, que se puede hacer radioterapia y quimioterapia al pulmón o donde ustedes quieran, donde haya metástasis, pero todo es tratamiento paliativo. El tratamiento quirúrgico que se realiza es una nefrectomía radical, donde van a ver las imágenes quirúrgicas que les mandé a ustedes, tiene abundante cantidad de tejido adiposo. Por lo tanto, yo tengo que estar escarbando en el retroperitoneo todo pedacito de tejido adiposo, de grasita que vea, yo lo retiro, lo limpio. ¿Por qué? Porque el tumor crece por vecindad, por contiguidad, va comprometiendo los tejidos vecinos. Y de ahí puede quedar una metástasis. Claro que sí. Les voy a contar una historia.
Yo operé al papá de una licenciada en el Hospital San Juan de Dios. Iba el 4.º año de postoperatorio y nosotros felices y contentos de la vida. ¿Por qué? Porque hacía su control tomográfico, el hombre tranquilo, era de esos señores, un señor fuerte, un albañil constructor. Y llegó el 5.º año, estaba trabajando por una empresa en un edificio que construían en Montero. Y me llama un día la hija, oiga doctor, me dice ahí en el hospital, diga que a mi papá le salió una bola acá. ¿Cómo? Ahí en la herida de la cirugía, donde usted le hizo el tajo, ahí tenía una bola, como un cuchichi, y se lo abrieron. Eso yo lo vi cuando hacía la especialidad. Eso quiere decir que en el 5.º año quedaron células neoplásicas en el lecho renal y de ahí fue creciendo, y en el 5.º año se hizo más manifiesto y lógicamente se exteriorizó. No cerró nunca y todos los días secretaba como quesillo, pero medio plomizo así, no era sangre, plomizo, y fue dando y el hombre fue hasta que se murió. Entonces, cuando todo paciente quirúrgico, luego de una nefrectomía radical, pasa el 5.º año de postoperatorio, ese paciente está curado. Ese es el concepto. ¿Qué estudios tenemos que realizar? Radiografía simple del árbol urinario, urama excretor, en fin, y una angiografía renal. Fíjense, esta es una angiografía renal donde se ve la vascularización. Pero hoy en día, jóvenes, ya no necesitamos para hacer una angiografía, ya no necesitamos entrar por la ilíaca, meter un capillano. La urotomografía nos da la fase angiográfica. Todo esto se los voy a mostrar, no se preocupen. Fíjense acá, esta es una ecografía donde vemos nosotros una masa tumoral, acá vemos otra masa tumoral, y esto, saquen una fotografía. Ustedes jóvenes, yo les mandé una tomografía de la masa de ese cáncer renal que operé y se las mandé la pieza quirúrgica. Se las mandé, se las envié. Y no sé si yo lo tengo por ahí para que luego lea. Ya, esta es la clasificación de Bosnia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de esto, de las anomalías congénitas? Hablábamos del quiste renal solitario, y pueden haber 1, 2, 3 quistes, ¿no es cierto? Y les dije que el quiste es una nefrona ciega que fue produciendo y fue aumentando su contenido. Cuando ustedes son bebecitas nacen y ese quiste se va creciendo paulatinamente, va creciendo hasta que llegan a viejo, y generalmente es asintomático y eso no se toca hasta que se muere. Pero no es tan así, no es tan así. ¿Por qué? Porque se ha demostrado claramente en la urología que todo quiste renal debe ser aspirado, y ese contenido quístico debe ser llevado al laboratorio para una centrifugación y pesquisa de células neoplásicas. De ahí entonces fue que se comenzó a estudiar más detenidamente los quistes renales, y de ahí vino esta clasificación de Bosnia, que van a ver, va de acuerdo a la densidad del contenido quístico, porque no había sido, lógicamente, otra vez vuelvo a lo mismo. En medicina nada 2 más 2 es 4. No crean que todo quiste transita o camina al cáncer o esta clasificación. No, hay quistes que son quistes y se quedan como quistes. Pero
hay quistes que caminan hacia un cáncer, un contenido de células cancerosas. Fíjense, grado 1, 2, 3 y 4. El 1 tiene una densidad de agua, es homogéneo, no hay septos, quiere decir no hay divisiones, ¿no es cierto? No hay calcificación, no hay captación. Riesgo de malignidad, ninguna. Manejo, solo si es sintomático, si no, no. Grado 2, hay septos delgados, o sea, hay divisiones pequeñas, calcificación curvilínea delgada, no hay captación, lesión hiperdensa sin captación. Ya está. Al decir hiperdensa, ya no es tan líquido ralico como es un quiste normal. Y esa densidad es la que obligó a los urólogos a investigar el por qué y a qué nos llevaba. Y se descubrieron células malignas. Hay 0,5% de riesgo de malignidad y debe haber una vigilancia periódica en el estadio 2. En el estadio 3, los septos gruesos se presentan gruesos e irregulares, calcificación gruesa, hay heterogeneidad leve o moderada y no hay captación. El 50% puede llegar a la malignidad, que es un alto porcentaje, y necesita un tratamiento quirúrgico. Y el riesgo, el estadio 4, ya presentan las paredes gruesas o áreas nodulares, hay heterogeneidad marcada y sí hay captación. 75 al 90% ya presentan malignidad y el tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces, jóvenes, ya ustedes, cuando vayan a su internado y vean un paciente con un quiste renal, ya saben ustedes que existe una clasificación de Bosniak que nos obliga a estudiar el contenido quístico. Por eso que desde que apareció la clasificación de Bosniak, nosotros cuando operamos quiste aspiramos y ese contenido lo mandamos sí o sí al patólogo, para que lo busque, para que haga una centrifugación y haga pesquisas de células cancerosas. Es lo mismo cuando ustedes sean cirujanos de cualquier especialidad, sea dermatólogo, si sacan un quirichí, ¿sabe qué es el quirichí? El aire, los campos, ¿no sabe? ¿Qué es quirichí? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué es un quirichí? Yo soy colla 6 y ustedes que no que un quirichí, tan bonita que es, tan bonita palabra. Es una verruga, pues el quirichí. Los quirichis son las verrugas. Por eso es que toda verruga que saquen, sí o sí tienen que enviar al patólogo. Todo lunar que ustedes saquen, sí o sí tienen que enviar al patólogo. Antes no era tan imperiosa esa necesidad, jóvenes, como es hoy en día. Los tiempos han cambiado radicalmente las conductas. Nosotros, cuando yo era estudiante, ¿qué me iban a decir? Saca una verruga y manda patología. Te saca la verruga, lo quema con nitrato de plata, con electrobisturí o con frío. Listo. Pero no le decían, hay que sacar y mandar al patólogo. Hoy en día, todo lo que ustedes saquen, siempre mandan al patólogo. Lo que saquen, manden. ¿Por qué? Porque después a la larga ya les digo, los abogados están a la pesca de los errores médicos. Y la gente se vale de eso. Entonces usted, si no tiene plata para hacer el estudio, solicité estudio histopatológico de la muestra tomada, paciente no tiene el dinero suficiente para hacer el estudio. Ya está, listo. Reporten en la historia clínica. Así tienen que hacer, así debe ser hoy en día. Aquí tenemos el adenocarcinoma renal. Esta es una imagen tomográfica, donde ven aquí está el riñón sano. Y lo que decía aquí su compañera, la señorita, no siempre una tomografía tiene que ser con contraste. La tomografía sin contraste también nos da mucha información. Pero la tomografía con contraste
pedimos nosotros cuando queremos ver alguna otra sospecha que tengamos de ese paciente, por decir una dilatación de la pelvis renal. Entonces yo quiero una tomografía con contraste para ver dónde está el lugar del que se está comprimiendo que dificulta la salida de la orina. Es importante para nosotros, pero no siempre es importante. ¿Entiende? Aquí, por ejemplo, esta tomografía, ahí está el contraste. Esta es la pelvis con contraste y aquí está la masa tumoral. Vean acá la masa tumoral y en este otro riñón, dos tumores bilaterales. Esta es una imagen tomográfica. Aquí vemos, fíjense, la masa prácticamente todo el riñón que está tomado. Aquí tenemos una gammaterapia ósea para ver las metástasis que envía el cáncer del riñón. Y aquí tenemos una resonancia magnética. Nosotros aquí en el Hospital San Juan de Dios Jóvenes, con la tomografía y con la voluntad suficiente de que se puede pedir una resonancia, por supuesto que sí. ¿Que es un estudio que sirve para facilitar el diagnóstico? Por supuesto que sí. Pero el costo, mucho más económico, es una tomografía, una tomografía que una resonancia magnética. Es mucho más económico y me da la misma información para tomar la misma conducta quirúrgica. Aquí está la biopsia renal. Así se hace una biopsia renal, pero cuando nosotros estamos frente a un cuadro de una patología nefrológica, ahí sí nosotros hacemos biopsias, y el nefrólogo también. Pero hasta este momento en que les estoy hablando, no puedo decirle yo a ustedes que ante todo tumor sí estamos autorizados a hacer una biopsia renal. No es así. Pero les vuelvo a reiterar, las nuevas conductas quirúrgicas prácticamente, si tengo este tumor, yo hago una cirugía laparoscópica, estoy perforando todo esto y estoy haciendo unos 3 puertos, un puerto acá, otro puerto acá, o tal vez otro puerto acá, donde el ayudante me tiene que ayudar con su aparato más, ¿no es cierto? Porque todos estamos mirando. Entonces, si entro y hago una tumorectomía, retiro todo esto, quemo y solo retiro el tumor. Al sacar el tumor, prácticamente ya estoy, como vulgarmente decimos aquí en el Oriente, estamos pringando de células cancerosas. Y si hago esta cirugía, ¿por qué me impiden hacer una biopsia? Medio incongruente, ¿no es cierto? Pero, jóvenes, les reitero, no estamos liberados todavía. Y nosotros, les vuelvo a reiterar, creo que ya les hablé una vez, no hay mejor cosa que cuando ustedes lleguen a un servicio, ojalá vayan por el exterior, en todas las patologías hay una protocolización. Protocolización quiere decir, ustedes tienen que seguir un orden ante un tumor y ustedes presentan el caso y tienen que tener todo, absolutamente todo lo que el protocolo pide. ¿Me están entendiendo? Y ahí ustedes no se van a equivocar absolutamente nada. Lógicamente aquí tenemos muchas falencias en cuanto a aparatos, en cuanto a estudios. Ahora mismo el Hospital San Juan de Dios no tenemos tomógrafo y andamos fregados porque no podemos hacer lo que queremos hacer. Hay que estar buscando a los pacientes en taxi, sacarlos, no, es un problema. Y en el San Juan de Dios hay harto paciente, harta casuística. Bien, el adenocarcinoma renal, el tratamiento. Hablamos de una nefrectomía cuando la enfermedad está localizada, nefrectomía radical. Hay remoción en bloque del riñón y su fascia envolvente, la gerota, incluida la suprarrenal, y se le retira la mitad proximal del ureter y los ganglios linfáticos hasta la área de recepción de los vasos renales. O sea, ¿qué pasa? Nosotros agarramos, clampeamos la arteria y la vena, hacemos la nefrectomía y sacamos todo el riñón hasta el tercio
medio del ureter. Aquí está el riñón, pero aquí tenemos otro material grueso que se llama hierota. Y hemos dicho, ¿se acuerdan que les dije que el material, el tejido adiposo, es el material que sostiene el riñón? Por eso es que en las personas flaquingas es muy frecuente la ptosis renal. Como no tiene tejido adiposo que lo sostenga, entonces el riñón se va para abajo. Eso se llama ptosis renal. Se presenta en las personas delgaditas, en las flaquitas. En ella se frecuenta. La embolización arterial renal preoperatoria es un coadyuvante quirúrgico para facilitar la nefrectomía. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos jóvenes? A ver, aquí tenemos un riñón derecho y aquí el izquierdo, ¿cierto? Hay tumores tan grandes, y se crecen tanto, que solamente todo está en el retroperitoneo, y sobre esto están todos los intestinos, ¿no es cierto? El colon, en fin, principalmente los intestinos y el colon están encima de esta masa tumoral. Y a veces, jóvenes, eso está medio prendido. Y ustedes no se imaginan cómo uno puede lesionar tan fácilmente la pared del intestino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No, yo no hago, sino envío. Entran por la aorta, llegan a la arteria renal y depositan a través de un catéter Gelfoin o Ivalon, una sustancia que llega a bloquear completamente la entrada de sangre arterial al riñón. Y si es que no entra sangre arterial al riñón, ¿qué va a pasar con ese riñón si no entra sangre? Por supuesto que se tiene que achicar, ¿no es verdad? Al achicarse el riñón, se está separando de todos los tejidos circunvecinos que están rodeando esta masa tumoral. Yo dentro de esas 48 horas aprovecho, como se achicó y se separó, aprovecho para entrar y realizar la nefrectomía. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que existe en la arteria renal, mis queridos jóvenes, que se puede otra vez revascularizar. O sea, vence esa sustancia, el Gelfoin o Ivalon, y se revasculariza y otra vez el tumor crece. Eso es interesante. A mí me gustaba entrar a ver, cuando hacía la especialidad, cómo prácticamente entraban por la ilíaca y llegaban allá arriba. Eran peluche. Dejaban esa sustancia y al día siguiente, ese paciente, o al día siguiente en la tarde, a cirugía. Prácticamente se veía cómo se separaba y se le hacía una tomografía para mostrar, porque todo era demostrando allá, cómo el tumor se achicaba y se separaba de los tejidos vecinos. Era muy interesante. Hoy en día, aquí en Santa Cruz, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Por eso es que el abordaje para ciertos tumores es el abordaje anterior, o sea, hacer una incisión subcostal desde el apéndice sifoides a 2 centímetros debajo del reborde costal al riñón derecho. Entonces, tengo que llevar hacia adelante todo el intestino, poner compresa hasta que separo el intestino para adelante y llego directamente a la masa tumoral y caigo directamente en el pedículo, porque el tumor grande no voy a poder sacar por una simple lumbotomía. Esa imagen que ustedes vieron, que les mostré, es una imagen tumoral, es un cáncer renal, pero que me permitió entrar por lumbotomía. ¿Ya? Sigamos. Y en enfermedad localizada, su propósito es lograr la extirpación del tumor y obtener un amplio margen de tejido normal. Incisión subcostal, o sea, lumbotomía anterior, y hay también la tóraco-abdominal o la clásica lumbotomía. Recurrencia local es del 2 al 3%. Son las vías de abordaje para el tumor. Y en la enfermedad localizada existe la nefrectomía radical laparoscópica, la recuperación más rápida con eficacia comparada, elección de pacientes con tumores de menos de 10 centímetros y sin extensión local o trombos en vena renal o cava. O sea que no tiene que tener ni trombo ni en la cava ni en la arteria renal. La nefrectomía parcial, aquí está,
y resección del borde con un margen adecuado del parénquima renal. Está indicado en tumores de menos de 4 centímetros que se localizan periféricamente, o sea, lo que les decía, ya sea en el polo superior o en el polo inferior. Y ustedes dirán, ¿por qué en los polos? En el polo yo puedo sacar el polo y no afecta, no compromete la vía excretora. Queda indemne el infundíbulo y el cáliz, ¿me dejo entender? Lo mismo que en el polo inferior, puede extirpar el polo y sin comprometer la vía excretora. Uso de crioablación, localizado de alta frecuencia y la ablación con radiofrecuencia. La observación como tratamiento, tumores de menos de 3 centímetros en pacientes ancianos. ¿Qué quiere decir? Cuando son pacientes viejitos, hablemos de 85 años, ustedes dicen, mire, mi abuelito está con un tumor renal. ¿Para qué operarlo ya? ¿Para qué? Si ya sabemos que a esa edad ya está cerquita, ¿no es cierto? Y una cirugía que para tener una recuperación física del paciente va a tardar mucho más. Y si es viejito, los pacientes viejitos por hipostasia, cuando están más de mucho tiempo echados en cama, hacen problemas respiratorios, ¿no es cierto? Una neumonía basal que tranquilamente lo puede matar al viejito, claro que lo puede matar. Entonces, si vemos tumores en viejitos, en pacientes, menos de, déjenlo ahí, no lo toquen, déjenlo. Tarde o temprano, ¿se tiene que morir? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y por eso es que ahí otra vez volvemos a lo de siempre, lo que les digo. Todo tratamiento quirúrgico tiene que ser realizado siempre y cuando mejoremos la calidad de vida del paciente. En un paciente de 83, 85 años, ¿le voy a mejorar la calidad? No. Puede ser que yo sea el causante de su despedida más bien, ¿no es cierto? Ya les digo, no es lo mismo ustedes. En ustedes sí, cualquier cosa hay que hacer para salvar ese riñón, por supuesto. Porque ustedes tienen toda una vida por delante. A mí algunas cosas ya no me harían por la edad. ¿Por qué? Porque mi fin ya está cerca. Ya, de aquí a poquito uno termina y se va. ¿Por qué? Porque ya cumplí mi función en esta vida, jóvenes. Todo lo que quise hacer ya está hecho. Hasta el ultimingo ya todavía que me van a ver. Ya está. Entonces ya me toca retirarme a los cuarteles de invierno y esperar nomás que Diosito se acuerde, y no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte de la vida, pues, ¿no es cierto? No piensen que todos ustedes van a vivir eternamente, no. Lo triste es que ustedes se mueran. Eso es triste. Ya no es triste que yo me muera. Porque ustedes tienen que vivir. La señorita tiene que dar unos 8 hijos a la patria todavía. En fin, yo ya, tú. Pero, ¿y por qué no? Pues claro que sí. Pero es así la vida, joven. Por eso es que lo antinatural duele. Que un hijo entierra a su padre es normal, pero no es normal porque un padre entierra a su hijo, ¿no es cierto? Eso ya es triste, doloroso. Dios gracias, yo no me tocó, pero sí lo enterré a mi madre y a mi padre. Y les digo algo más. Cuando muere el papá, vuelve. Pero no hay dolor más desgarrador que cuando muere la mamá. Eso sí es triste y igual. ¿Será que por la guarda que uno recibió de la mamá? ¿O será por ese cordón umbilical que estuvo ligado? Pero siempre yo me pongo a charlar, oye, como que ha muerto, ¿no? Oye, ¿qué te duele más, la muerte de tu padre o de tu madre? De la mamá. Pues no hay dónde. Todo el mundo coincide. Todo el mundo coincide. Entonces, ojalá que a ustedes no les ocurra
Sigamos. No, ya no hablo de cosas tristes, ya. En la enfermedad diseminada tenemos la nefrectomía radical más excéresis de metástasis solitarias como en el pulmón. La radioterapia, jóvenes, se puede hacer cuando está en metástasis en cerebro, huesos, pulmones, pero todo es por ahí nomás. Se utilizan modificadores de la respuesta biológica. El interferón, lo que les decía, el interferón y la interleuquina 2 no le hacen ni Q al cáncer renal. Agentes biológicos, el tensirulimos, el sunitinib y el sorafenib. Esto he visto utilizar con cierta mejoría para el paciente, pero no hay nada que nos diga utilizar esto y el paciente se va a poner bien. Un tiempito, aparte de que esto es antieconómico. Que no tiene plata, mejor morirte nomás, porque no tenés platita, ¿viste? Para solventar todo este gasto de estos medicamentos. Es caro. Y seguro ya ahora la situación en Bolivia es grave, ¿no es cierto? Entonces, triste, pero es real. Es real. Aquí vamos a hablar del tumor de Wilms o el nefroblastoma. En cambio, aquí este tumor, mis queridos jóvenes, que se presenta en niños hasta los 3 años de vida, bendito sea Dios, este tumor se cura con la cirugía, con la radioterapia o con la quimioterapia, o cirugía y una radio y quimio combinada, pero se cura. Eso es lo bueno. Entonces, en la niñez un 5%, presenta de 3 años, se presenta de forma familiar o no familiar, asociado con anomalías congénitas, en enfermedad de Wagener, tumor de Wilms, aniridia, malformación genitourinaria, retraso mental e hipertrofia aislada. O sea, es un tumor grande. Van a ver cómo afecta a los niños. Son grandes, multilobulares, color gris, bronceado y tiene áreas de necrosis y hemorrágica. Hay diseminación del tumor por extensión directa, igual que en el adulto. Crece por vecindad, se va comprometiendo los tejidos vecinos, ¿cierto? Las metástasis van a pulmón, hígado y linfáticos regionales. En cuanto a la histología, esto quiero que le saquen una fotografía, mis queridos jóvenes, ¿ya? Se origina de los restos embrionarios intraparenquimatosos que se magnetizan. El tumor de Wilms típico consta de elementos blastémicos, epiteliales, pero esto quiero que se lo aprendan. El 95% tiene característica histológica favorable y el 5% tiene histología desfavorable con esta clasificación del tumor. Anaplasia, tumor rajoide de riñón y el sarcoma de células grandes. Esos jóvenes, sáquenle una foto, ya tienen, ¿cierto? Ya. Fíjense cómo un niñito, primeramente los niños aparece, la mamá viene, doctor, miren este examen de orina que dice, mi niño tiene hematuria. Jóvenes, no pueden dejar ustedes que un niño, bebecito, o de 1 año o 2 años, tenga microhematuria. Tienen que investigar, jóvenes. Algo grave está pasando en esa criatura. Y es este tumor que va creciendo paulatinamente, con una distensión abdominal, dolor abdominal, hematuria en 20 a 30% de los casos, fiebre y una hipertensión y, por supuesto, una anemia en el paciente. Jóvenes, existen centros especializados, gracias a Dios, hoy en día para el tratamiento de estos niños y para el control oncológico de estos niños. De que acarrea consecuencias la radioterapia y la quimioterapia en los niños, claro que sí, por supuesto que sí. Imagínense a una niña de 2, 3 años que le hagan radioterapia, que le hagan quimioterapia. ¿Ustedes creen que a la larga esa criaturita del sexo femenino se va a desarrollar en forma normal? Ovario, hormonas femeninas. ¿Ustedes creen que no se afecta? La quimio y la radio, claro que afectan, mis queridos jóvenes.
Por eso es que esos centros especializados son los que asesoran a los padres para el control de esas criaturas a medida que van creciendo en edad. Han superado el cáncer, pero se están viendo las secuelas que dejó el tratamiento de ese cáncer de riñón en niños. Dejan, claro que sí, mis queridos jóvenes, ojalá algunos de ustedes, hay por ejemplo la oncología clínica en pediatría, es hermosa, que me gusta la clínica, y son centros especializados. Yo conocí uno en Colombia, en Cali. Fui a conocer un centro espectacular. La envidia, como otros países, tiene, y nosotros aquí tenemos solamente nuestro hospital de niños y sacamos el pecho por nuestro hospital de niños, que se hace todo, sí, pero la esencia, lo fino, lo que hace crecer la medicina en todas estas patologías complejas, no tenemos, no hay. Y lógicamente, para el control de todas esas patologías necesitamos cerebros que se preparen para el control de estas enfermedades. Por eso estudien, lean fisiopatología, acuérdense de este viejo. Cumplen 3 meses de noviazgo, 6 meses de cortejo. ¿Qué quiere que te regale? Libros de fisiopatología. Regáleme el libro de fisiopatología. Lea fisiopatología. Lea, estudie, lean, mis queridos amigos. Necesitamos gente joven que lea. Porque yo conocí esos centros y realmente me dio una envidia ver cómo cuentan con todos, y todos esos niños van gratuitamente, pero son centros de alta especialidad. Jóvenes, bueno, vamos. La estadificación del tumor. Fíjense, el tumor está completamente dentro del riñón, que se remueve intacto. No compromete los vasos sanguíneos. Estadio 2, la extensión fuera del riñón, ya salió, está fuera del riñón, se remueve intacto. Si hay invasión de vasos sanguíneos, todo el trombo tumoral tiene que ser removido y tiene que ser lógicamente extirpado. El estadio 3, fíjense, ya compromete aquí prácticamente, son ganglios. Hay un tumor residual después de la cirugía, ganglios, penetración de los tejidos alrededor del riñón, implante del tumor en las superficies peritoneales, o sea, ya el cáncer está implantado en el peritoneo y hay una resección incompleta y existe el derrame tumoral. Por eso es que, jóvenes, la radioterapia y la quimioterapia en los niños curan, pero son prácticamente comprometen el abdomen y además, han llevado cirugía ustedes ya, ¿no es cierto? ¿Saben lo que son las adherencias? A ver, van a preguntar ustedes a su profesor de cirugía, oiga, profesor, ¿por qué se presentan las adherencias postquirúrgicas? En cirugía, digamos, de abdomen, en el intestino. ¿Y alguien sabe qué complicaciones acarrean las adherencias? A ver, dígame. ¿Cómo? Fuerte. Exactamente. Las obstrucciones, ¿y por qué? Porque el peristaltismo no llega a ocurrir como normalmente tenemos un intestino libre. ¿Por qué? Porque hay una adherencia y el intestino me lo tuerce para un lado y el peristaltismo cambia. En algún momento eso se puede torcer. Y ahí comenzaban los problemas. Y lo peor es que, por lo que yo me acuerdo, no hay un tratamiento. Lo único que tiene que hacer es lavar la cavidad abdominal, todo fisiológico, y lavar, pero la adherencia nuevamente se forma. Imagínense qué ocurre cuando hay una quimio-radioterapia. Entonces la adherencia es mucho más compleja que operar normalmente otro abdomen que no ha sido irradiado. Me dejo entender, ¿no es cierto? Es mucho más complejo. Pero en los niños hay personas que asesoran de todos este tipo de problemas a los muchachos, ¿ya? Y el estadio 4 presenta metástasis a órganos con ganglios linfáticos lejanos. Ya envían, hay metástasis pulmonares, hay metástasis a todo cuanto hay lugar. Lógicamente,
Ya cuando vemos nosotros un cáncer en niños, ya con metástasis a otros órganos, también ni la radio ni la quimio surte efecto. Se muere, ¿no? Aquí tenemos la tomografía, fíjense, semejante tumor sango, y aquí en la radiografía tenemos, fíjense, estas metástasis pulmonares claramente visibles. El tratamiento, existen 3 terapias, aquí está. Cirugía, que es la nefrectomía radical, sáquele por aquí. Quimioterapia, no les voy a preguntar la bicretina, la dactinomicina, no. Quimioterapia y la radioterapia. Entonces, ustedes se me aprenden nefrectomía radical, quimioterapia y la radioterapia. Ese es el tratamiento para el tumor de Willis o el nefroblastoma. El schwannoma del riñón, los aspectos generales. Son raros, 1 a 3% de los tumores malignos se presentan en el quinto decenio de la vida, predomina en hombres, dolor abdominal en el flanco, pérdida de peso más frecuente en los... Fíjense, sarcoma del riñón. Al decir sarcoma, relacionen leiomío, sarcoma, fibrosarcomas, liposarcoma. Solamente estos 2 son diferentes, el hemangiopericitoma y el schwannoma maligno. Pero todos los demás tienen que ver mucho con el sarcoma, para que ustedes se acuerden y se lo aprendan. ¿Ya? Y los tumores renales secundarios, tenemos el sitio primario más frecuente es el pulmón, 20%, mama, estómago. Presenta albuminuria y hematuria macroscópica, que son datos constantes. Hay invasión del parénquima y la cápsula con conservación de la pelvis renal. Presenta una bilateralidad en el 50% de los casos. Fíjense, esta imagen y no se van a olvidar. Y con eso, chao, chao. Bien, joven. La práctica, les pido no falten a las prácticas. No falten. Vayan al tema mañana por si acaso voy a operar una próstata grande de 200 y pico gramos. Esta mañana les dije a los de la práctica si querían ir. Tienen preferencia los de la práctica de esta mañana si quieren. Si no, 2 jóvenes se anotan y mañana entran conmigo a cirugía. No les digo yo, escúcheme, no les digo que van a entrar a operar, pero sí van a entrar a ver. ¿Ok? Sí. Yo. Ya, usted y usted, los 2. Ya, mañana llevan a las 7:30, me esperan en urología. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Queríamos saber si podemos hacer una pequeña encuesta a los estudiantes de cuarto año.